Muy buenas y bienvenidos al canal Vivo Consciente. Hoy retomamos las entrevistas de La Cabaña y tenemos a un invitado que me hacía mucha ilusión y que además llevo tiempo ya detrás de él. Hemos intentado cuadrar para poder vernos y hoy se ha dado la ocasión. Os presento a David Carnicero y muy buenas, David. Encantado. Y bueno, por introduciros un poquito sobre David, yo conocí a David Carnicero a través de otro amigo, que es David Medel, que os dejaré la entrevista que le hicimos aquí en La Cabañita. Y resulta que David Medel es amigo y además trabaja junto con David Carnicero en diversos talleres que organizan, que de momento no me voy a anticipar, pero bueno, solo deciros que David Carnicero es un especialista en eneagrama. Y para los que no los conozcáis, la herramienta del eneagrama es una herramienta de conocimiento personal que yo conozco desde hace unos años, a mí me ha ayudado muchísimo y me encanta. Y resulta que hablando con David Medel, me dijo, pues resulta que tengo un amigo, David Carnicero, que es especialista en eneagrama, te va a encantar porque además que sabe muchísimo y trabaja con ello, hace talleres en empresas y en retiros sobre eneagrama. Entonces dije, yo tengo que conocer a David y se tiene que venir a La Cabañita. Y nada, hoy se nos ha dado y además, pues ya lo adelantaremos a lo largo de la entrevista. Vamos a hacer más cosas juntos, vamos a organizar, vamos a participar en el Retiro Hombre Consciente juntos. Pero bueno, ya sin más, dejo que David por lo menos diga hola y se presente. Hola, David. Sí, pues nada, hola, gracias por estar aquí, gracias por el esfuerzo que hemos hecho ambos de venir aquí a compartir esta mañana. Y sí, muy contento por hablar de una de mis pasiones. No sé yo si tanto como especialista, yo creo que sí, porque sobre todo es una herramienta que me ha ayudado mucho y que la he vivido y que creo que ha calado muy profundo. Pero sí, lo que sí soy seguro es un apasionado. Me encanta hablar de él, me encanta ponerle luz a todo lo que me ocurre con ella, con esa herramienta. Y encantado de estar aquí y poder compartir contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, David. Y de verdad que os digo que me hace muchísima ilusión que esté David aquí porque lo estábamos comentando antes en el paseo, que a mí esta herramienta, bueno, la frase típica de me cambió la vida y todo eso, no sé si me cambió la vida, pero la verdad es que me ha enseñado un montón de cosas y cada cosa que aprendo me hace que entienda más sobre mí mismo y sobre otras personas. Entonces, poder tener hoy esta conversación con David, a mí me encanta porque sé que nos va a traer cosas que yo no conozco y para todos aquellos que no conocéis el eneagrama o que conocéis muy poquito, os va a dar una información bastante buena y profunda de qué se trata la herramienta para que también indaguéis vosotros si es algo que os interesa y os puede ayudar. ¿Vale? Entonces, si quieres ya empezamos, David. Sí, bueno, decir que el eneagrama para mí es verdad que esa frase tan manida de me cambió la vida, en mi caso es así, o sea, ya no el eneagrama en sí, sino lo que llegué a conocer a través de esa herramienta. Hay muchas herramientas, pero para mí, en mi opinión, tiene mucha espiritualidad el eneagrama, puedes profundizar muchísimo en la búsqueda de tu esencia y también es muy práctico, es una forma que conectas enseguida con lo que te quiere decir. Y entonces, claro, conectar con esa información que te da y descubrir cosas tan potentes y tan profundas de ti mismo y de lo que vamos arrastrando que condiciona nuestro comportamiento es súper potente. Entonces, bueno, pues para hablar así para la gente que ni siquiera ha escuchado nada de eneagrama, como decías, es una herramienta de autodescubrimiento, diría yo, en el que nos pone de frente a todas esas cosas que nos suceden de forma inconsciente. ¿Por qué me cabrean las cosas que me cabrean? ¿Por qué la misma persona a ti te cae genial y a mí me revuelve por dentro? ¿Por qué siempre repito los mismos patrones? ¿No? Eso de, joder, pero ¿por qué siempre me pasan las mismas cosas? Pues hay una explicación muy profunda dentro de nosotros que nos condiciona a ver la vida de una forma determinada y es lo que enseña el eneagrama. Me gusta poner así como introducción, creo que viene bien para la gente que no sabe ni siquiera de qué va, es que nosotros por nuestra personalidad vemos la vida según esa personalidad. Y me gusta poner el ejemplo de que vemos la vida a través de unas gafas que nos hemos puesto de pequeños, que nos han dado una personalidad y que nos hacen ver todo eso que ocurre bajo el filtro de esos cristales. Entonces, la misma situación para ti significa una cosa y para mí significa otra. De hecho, estoy súper acostumbrado a poner este ejemplo, también la gente lo entiende,
Si ahora mismo viene una persona aquí a estar con nosotros y empieza a hablar, esa misma persona con las mismas actuaciones, con las mismas frases, a ti te implica una cosa o te remueve de una forma y a mí de otra. La persona es la misma, ya, pero cada uno lo vemos en distintas gafas. Qué bueno. Muchísimas gracias. Pues mira, antes de que nos metamos con el eneagrama, creo que también es importante preguntar un poquito sobre ti, si te parece, que nos hables un poco de ti, quién eres, de dónde vienes y ya si quieres que lo vayas enlazando a qué te ha llevado a la situación donde estás hoy, ¿no? Perfecto, sí. A ver, yo de profesión académica soy licenciado en Educación Física y en Osteopatía. Y entonces mi recorrido profesional me lleva desde una parte más, digamos, basada en el rendimiento, porque fui preparador físico de élite del Club Deportivo Numancia en Primera División. Estuve cumpliendo un sueño, yendo a los mejores campos de España, llegando a la élite de mi profesión, pero eso veía que no iba conmigo. Entonces, a partir de ahí, gracias a la osteopatía, empecé a ir dejándome del rendimiento, buscando un enfoque más hacia la salud. Cómo utilizar la actividad física para mejorar la salud de las personas. Entonces monté mi propio centro integrativo de salud, donde hacíamos actividades como pilates, yoga, distintos tipos de entrenamiento funcional, unidos con osteopatía, con fisioterapia, en el que dábamos salud a las personas o ayudábamos a la salud de las personas a través del enfoque de la actividad física. Entonces, en ese momento es cuando, bueno, yo ya tenía la inquietud de, esto se queda corto, ¿no? Porque la gente no mejora. Entonces yo empezaba a ver a la persona como un compendio holístico. Holístico es no despreciar la dimensión espiritual, sí, y también emocional y mental, que son dos cosas como más tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque al final en nuestro físico es donde se produce el síntoma de alguna forma, pero ese síntoma a veces no es físico, es emocional y es mental. Entonces yo me di cuenta que cuando empezabas a hablar más con las personas, a escucharles más a las personas, no solo centrarte en el entrenamiento, sino les escuchabas, mejoraban. Entonces ahí, en ese punto en el que yo ya empiezo a entender que hay otras cosas, pero no sé trabajarlas, aparece el eneagrama en mi vida. Entonces es la herramienta que me ayuda a entender qué le está pasando a nivel emocional y mental a cada una de las personas con las que me relaciono. Y ahí empieza a expandirse y realmente a mejorar la salud de las personas. Y eso me lleva a ir desligándome de ese proyecto también y empezar con los crecimientos, con los retiros de crecimiento personal, en los que vivíamos una experiencia basada en el eneagrama en el que hacíamos actividades de todo tipo. Entonces, bueno, me descubro que eso es lo que me apasiona, voy profundizando cada vez más y bueno, ahora a partir de ahí se van desarrollando distintos proyectos, tanto los retiros, pero también llevar este crecimiento personal, ayudar a la persona a que dé la mejor versión de sí mismo también en las empresas, ¿no? Entonces, hacer formación con empresas para aumentar el valor de los trabajadores. Y bueno, en eso estamos metidos, siempre con el hilo conductor del eneagrama, que como digo, para mí es la herramienta. Qué bueno. Y oye, entrando entonces un poco más en cómo llega a ti el eneagrama, en esa época que estás en ese proceso, ¿cómo descubres tú el eneagrama y de qué forma te impacta? Pues mira, es curioso porque lo conocí desde un punto de empresa, ¿no? A mi hermana, que dirige una planta en Soria, dice, joder, me han dado una formación sobre una cosa que se llama eneagrama, ¿lo conoces? Y yo, ni idea, Nuria. ¿Hablamos de hace cuánto? Sí, pues hará 10 o 12 años, fácil, sí, 12 años. Y dice, joder, es que me ha parecido súper interesante. Entonces nos invita a una formación, a mi otra hermana y a mí, vamos los tres hermanos, y es la primera vez que escucho hablar de eneagrama. Y al principio pues súper despistado, bueno, no le das importancia a lo que tiene, hasta que de repente, ¡pum!, te hace conectar, ¿no? Esa información que te dan, esos matices, que luego, a ver si podemos hablar un poquito, ¿no? de eso, porque es difícil que se identifiquen a lo mejor con un eneatipo, pero sí que a veces pasa. Entonces, en esos matices y en esa información, de repente, ¡pum!, te llega y dices, sí, eso es lo que me pasa. Entonces empiezas a investigar más. ¿Eso te ocurrió a ti, lo que estás contando? Me ocurrió a mí. Cuando realmente descubrí, bueno, en distintos escalones, ¿no? Digamos. El primero es descubrir tu eneatipo. Ahora hablaremos un poco más, pero el eneagrama es una figura, es un círculo que tiene números alrededor, que define 9 tipos de personalidad inconsciente. 9 tipos de gafas, lo que hablábamos, ¿no? 9 formas de interpretar la vida. Entonces, cuando descubres la tuya, pues, hostia, que es que yo las cosas las veo así porque tengo estas gafas, y tú las ves así porque tienes otras gafas. Entonces, ese descubrir mis gafas, ese descubrir mi eneatipo,
fue un choque de decir, ahora entiendo toda mi vida, ahora entiendo por qué sufro, por qué he sufrido, por qué estoy sufriendo y por qué voy a sufrir a no ser que coja las riendas de mi vida y realmente haga un proceso de transformación. Y el eneagrama también te dice el camino. Y te podemos indagar un poco en ti antes de que nos hables de los diferentes eneatipos, preguntando qué te impactó a ti respecto a ti y a tu eneatipo cuando empezaste a descubrirlo. A mí me gusta mucho exponerme, entonces que me haga esta pregunta para mí es maná. El pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, porque pues eso, yo sí que hablo mucho de mis fantasmas, de mis miedos, porque creo que desde ahí es cuando la gente llega a conectar contigo y a abrirse a que a ellos también les pasa, ¿no? Entonces, hay gente que me ha dicho, no, pero no es bueno mostrarse tanto. Y digo, pero es que es mi naturaleza, sí, que soy así. ¿Por qué no va a ser bueno mostrarse tanto? Para otro a lo mejor no, pero para mí, entonces, sí, claro que te lo voy a contar, ¿no? Para mí, el 9, yo soy un eneatipo 9, que es la persona que digamos que se desconecta de su vida y vive por los demás. Pues como esa sensación de no hacer ruido, no dar problemas, ¿no? Porque es un eneatipo que huye del conflicto. Entonces, normalmente hace que te desconectes de tu vida y le pongas como una mochila a los demás de tu vida, ¿no? Y entonces, una de las cosas que me pasó cuando fue mi primer golpe, en una dinámica que compartía con mi hermana, porque estamos haciendo la formación, por eso para mí es tan importante vivir el eneagrama, no tanto leerlo, sino vivirlo, porque yo lo descubrí ahí en una vivencia. Nos sacó a mi hermana y a mí en una dinámica. Entonces, la dinámica era que mi hermana me iba preguntando cosas que a mí me gustaban, qué me gustaba, qué quería hacer. Entonces, a mí me venía constantemente, no lo sé, no lo sé. Y me veía en mi vida, ¿no? Como con mis parejas, ¿dónde quieres que vayamos de vacaciones? No sé, donde tú quieras. Pero venga, pero aporta tú. Si yo lo que quiero es estar tranquilo. Es como esa huida del conflicto, ¿no? Y lo que te regala la vida, si huyes del conflicto, es más conflictos a los que para huir de ellos. Entonces, hubo un momento en el que yo decía, me da igual, no sé, y una reacción que se provocó por la situación, mi hermana me cogió del pecho y me dijo, ¿qué quieres con tu vida? Y yo dije, es que no lo sé. Y eso fue un mazazo tan grande, es decir, si no sé yo vivir mi vida, si no sé lo que quiero, ¿cómo lo voy a vivir, no? Entonces, ya está bien, coge las riendas conéctate de nuevo. Entonces, ese fue el primer choque de decir, y sé que suena, todos los eneatipos tienen su fase más que pueden pinchar. Para mí el descubrirme como un parásito de mi vida. Es decir, necesito a los demás para yo vivir mi vida. Y eso fue un choque grande. Entonces, me lleva, no, ya está bien. Tengo que saber lo que quiero e ir a por ello yo, porque si no nadie me lo va a dar. Quizás eso es algo que nos contarás un poco más adelante, pero al menos por la experiencia personal, ese momento en el cual descubres esa parte de ti y quizás ves la sombra o cómo has estado actuando hasta ahora sin darte cuenta, yo al menos lo sentí como un momento en el cual no te aceptas a ti mismo o te duele, estás en rechazo y dices, yo no soy esa persona, ¿cómo puedo ser yo esa persona? No quiero, ¿no? ¿Pasaste una fase similar? Es lo primero que te ocurre cuando llegas a ese punto. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a ese grado de entendimiento a través de esta información, aparece un vacío. Y aparece si esto es lo que me ocurre, entonces, ¿qué soy? ¿No? O sea, que si esto es inconsciente y se me está provocando en mí sin que yo sea esto, entonces, ¿ahora qué soy? Es como que todos los patrones que tienes anteriormente se derrumban, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué viene después de eso? Y hay una parte también de rechazo, como dices, de pelea. Es decir, entonces, vale, no quiero ser eso, sé que me trae los problemas, entonces no quiero ser eso. Y hay una situación de pelea muy chunga. Para mí, te lo comentaba antes fuera de cámara, es importantísimo que cuando llegas a esa información y la entiendes, desidentificarte de eso. O sea, no soy eso, obviamente, pero tampoco me voy a pelear con ello, porque vale, forma parte de mí. Entonces, el eneagrama nos invita a entenderlo para tener la capacidad de elegir si eso lo uso de forma luminosa o si eso me puede y me lleva a las sombras, ¿no? Es como las dos caras, porque todas las características que tenemos, y ahora hablaremos un poquito si te parece de ellas, todos los eneatipos tienen su virtud o su característica, que puede ser una gran virtud o puede ser una gran condena. Te pongo el ejemplo del mío, ¿no? El mío me lleva a la pereza de ser. Me da igual, a la desidia, a estar en la tele, a que pase la vida, sin más, ¿no? Entonces,
¿qué virtud me da eso? Una capacidad para mantener la calma en situaciones estresantes muy grande, ¿no? A mí, saber gestionar los problemas, ¿no? Es como, intento estar tranquilo siempre, ¿vale? Entonces eso puede ser maravilloso porque tenemos un carácter muy asertivo, o tendemos a un carácter muy asertivo, muy pacificador. De hecho, al eneatipo 9 se llama el pacificador. Una forma de intentar decir las cosas sin dañar al otro para que no haya ese tipo de conflicto. Y puede ser una gran virtud o puede ser muy oscuro de que por evitar el conflicto a veces demos la razón a alguien pensando lo contrario. Entonces aparece la pasiva agresividad. Es decir, yo no te digo las cosas porque no quiero generar problemas, pero energéticamente por dentro estoy diciendo te sonrío, pero por dentro llevo un fuego muy grande que en algún momento va a explotar. Entonces tengo que entender lo que es para tener la capacidad de elegir si lo llevo a un sitio consciente o si lo llevo o si me dejo arrastrar a un sitio donde me va a dar problemas. Qué bueno. Te estoy escuchando y estoy como deseando ya entrar en los eneatipos. Entonces yo creo que, porque te iba a hacer preguntas sobre el 9, pero entonces como lo has propuesto tú ya, yo creo que si te parece que presentemos los diferentes eneatipos que existen y un poquito unos rasgos. Y si te parece, porque es una cosa que yo creo que se entiende bien, lo podemos explicar por tríadas. Las tríadas hay bastantes en el eneagrama, pero agrupa los eneatipos, como hemos dicho hay 9, agrupa por grupos de 3. Entonces es una forma muy bonita también de acceder a ellos, de entender un poquito en común, pero luego ver los matices de cada uno. Vale. Y si te parece, pues empezamos por la tríada del 9, venga, vale. Que son los viscerales, en los que tienen que gestionar situaciones de rabia en su vida. Tienden a ser mucho más impulsivos y como cabreados, ¿no? Es como esa sensación de rabia, de agresividad, la tienen que gestionar, es lo que le puede dar problemas. Entonces, para entender los distintos matices, pues vamos a ver cómo gestiona cada eneatipo esa rabia. Vale. Entonces, el eneatipo 8 es una rabia muy agresiva, se le llama el líder, el jefe. Son gente que intenta imponerse siempre, ¿no? Y a veces, si no lo tienen bien controlado, llegan a ser tiranos. Y aquí se hace lo que yo mando. ¿Por qué? Porque es como, necesito la autoridad. Es esa agresividad de mando yo, aquí estoy yo. Es un eneatipo con mucha dirección. Que si le lleva a sombra, si le lleva a luz, es genial porque es un líder que incluso protege a los suyos. Pero si le va a la sombra, se convierte en eso, en un tirano, un dictador, incluso muy agresivo, un carácter muy agresivo. ¿Podrías ponernos un ejemplo de ese eneatipo de una persona, de un personaje histórico, de una persona cualquier conocida? persona? Yo trabajo mucho con personajes, ¿no? Y, bueno, no sé si va a ver la entrevista a Donald Trump. Imagino que no. Esa persona que es como antisistema por naturaleza, de aquí se hace lo que yo digo. Y normalmente, si te parece bien, es como decir una frase de cada eneatipo. Estos eneatipos dicen mucho, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Es como ese punto de autoridad de decir, ¿por qué? Porque vive la vida desde la confrontación, desde la pelea. Su agresividad la proyectan al otro. El eneatipo 1, esa agresividad la proyecta hacia sí mismo, está enfadado, no tanto hacia los demás, porque es un carácter, se llama el perfeccionista, y es un carácter como muy ético, muy moral, se hace lo que se tiene que hacer. Entonces, a veces ellos mismos no se permiten ser agresivos, pero la tienen. Entonces, normalmente cogen esa agresividad y se la meten para adentro y están enfadados. Son gente muy rígida, que la señorita Rottenmeier, por ejemplo, que muy exigente, con los demás muchísimo, pero con ellos mismos y con una relación con la culpa de no he hecho lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, esa agresividad la llevan al enfado. Y también, pues eso. ¿Cuál sería su frase? ¿La de no he hecho lo que tenía que hacer? La de... ¿La del 1? La de las cosas hay que hacerlas bien, perfectas. Qué bueno. Y desde su definición de la perfección, porque no le vale cualquiera. Es como yo las hago, ¿no? Es como si ellos me dejaran hacer las cosas a mí, ¿no? Me encanta porque esas frases que estás dando, si te das cuenta, son frases que podemos escuchar en nuestra vida cotidiana y te da como, o sea, no tiene por qué ser siempre así, pero es como una alarma diciendo, ups, claro. Esta persona creo que tira un poquito hacia allá. De hecho, me pasa cuando trabajamos con el eneagrama, vas dando pinceladas de estas, ¿no? Y cuando dices así una típica actitud, una típica frase, la gente dice, es que eso es lo que digo yo, es que eso lo digo mucho. Digo, bueno, pues trabájalo, bucea un poquito más sobre eso. Porque sí, es así, ¿eh? Si una persona te dice, es que estoy hasta las narices, con cabreo, estoy hasta las narices de que las cosas se hagan mal. Si la gente me preguntase a mí, pues igual tiras hacia el igual tienes un poquito de energía de uno, ¿no? Ya veníamos a ver. No soy yo quien decirte lo que eres o no eres, pero amigo, bucea por ahí. Y dado que hemos visto el lado descentrado, por si te acuerdas en los eneatipos,
el lado brillante del 1. El detalle, la moralidad, son gente que es muy difícil que no hagan cosas éticas, ¿no? Tienen una capacidad de juicio bien entendido y mal entendido. Son muy juiciosos para bien, pero son muy juiciosos para mal. Porque enseguida emiten, es que tú eres, es que tú no sabes, es que tú tal. Entonces delegan muy mal y son personas, como todos los eneatipos, también hay que dejarlo claro, ¿eh? Que todos los eneatipos descentrados son personas muy difíciles de convivir con ellas. Pero claro, con una persona que está constantemente enfadada, es complicado. Y te ha faltado el 9, lo tienes eso, en y he saltado, cuenta, ¿verdad? porque en todas las triadas hay uno al que se le nota menos todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el 9? Que es muy rabioso, tiene que gestionar la rabia, pero la esconde y la tapa. No es como, se llama pacificador. Entonces, en apariencia, las primeras veces que conoces a un 9 no parece. Parecemos tranquilos, parecemos una persona que a todo nos va bien, pero eso viene en una actitud inconsciente de negar. Entonces, me cabrea algo, pero lo tapo. Me cabrea y lo tapo. Me cabrea y lo tapo. Entonces, ¿qué ocurre? Que somos como un volcán que va soportando presión, y luego llega una gotita, un poquito, y hace explotar el volcán. Y digo, hostias, con el tranquilo. ¿Y cómo está ya el 9? Está ya, pues eso, como un volcán, realmente con una agresividad muy descontrolada, con fuego, como si yo, me viene ahora mismo la imagen de un dragón, ¿no? De repente que saca esa llamarada y quema todo, arrasa con todo. Normalmente con agresividad también. No quizá hacia los demás, sino a mí me pasa agresividad de querer romper algo, ¿no? de estar con esa olla a presión, ¡pum!, que de repente estalla. Bueno. Entonces, es como no se le nota la agresividad, pero la tiene y la está reprimida. ¿Y nos das el personaje y la frase del 9? Cualquier persona, el personaje de ficción que hacemos es como Clark Kent, no Superman, Clark Kent, esa persona, pues también con sus gafitas, que pasa inadvertido, que no hay problemas, que la gente dice, a mí me pasaba, ¿no? Ah, sí, que coincidiste con él en la universidad. ¿Con quién? ¿David? ¿Quién? Es como que pasas sin hacer ruido para no molestar, ¿no? Entonces, esa frase de, sí, yo lo que quiero es estar tranquilo. Cuando lo has dicho antes, la verdad es que sí que me ha resonado porque se escucha mucho, sí. ¿Tú qué quieres? Cualquier cosa. Si yo, con que estemos bien, me da igual. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, ¿sí? Son gente que desde la sombra, como muy pusilánime, ¿no? Como muy, que hay que arrancar, que parece que hay que dar cuerda. Cuando lo contrario es que somos súper pasionales, ¿no? Parece que no conectamos con esa pasión porque no sabemos qué nos apasiona. Entonces es complicado. Para que también lo sepan ellos, cuando el 9 está centrado, lo mismo que ese 9 no conecta con lo que quiere y lo que siente, ¿qué ocurre con el 9 cuando...? Que lo tiene muy claro y que va a perseguirlo y que normalmente lo consigue. Cuando un 9 conecta con lo que realmente quiere, sabe pedirlo, porque es una de las cosas que no saben hacer los eneatipos 9, por tendencia, al no pedir, porque como no sé lo que quiero, pues ¿cómo lo voy a pedir? Entonces cuando conectas, sabes alcanzar tu meta y con muchísima energía. Toda esa pereza que tiene cuando está en sombra, la convierte en energía infinita cuando va directo a lo que quiere. Se me ocurre a la hora de decir eso porque también para gente que no conozca el eneatipo, el eneagrama, hay un sistema. David explicaba que es un círculo y dentro de ese círculo hay una estrella, ¿no? De 9 puntas, entiendo. Sí, bueno, no es en sí una estrella, es como cada eneatipo se conecta directamente por líneas con otros dos dentro de la figura. A eso iba, por si lo quieres explicar. Bueno, es otro melón, que no sé si cuenta un poquito, porque se me estaba ocurriendo que cuando decías que el 9 conectaba con esa decisión y con lo que hacía, entiendo que conecta con su energía, se va hacia el 3, ¿no? Eso es. Entonces, por si lo quieres son comentar. las dinámicas que tiene el eneagrama. Hay gente que dice como que todos tenemos de todos los eneatipos. Y yo, mi opinión y mi creencia y lo que yo he experimentado es que no, que con nuestro eneatipo es el ancla. Lo que pasa es que el eneagrama es dinámico. Entonces, según en qué situación estoy, puedo parecerme a otros números. Pero lo que define mi eneatipo es la evidencia que yo he tenido de pequeño cuando se ha fijado en mi personalidad. Y esas gafas que tengo son esas gafas. Otra cosa es que en función de cómo esté, me pueda parecer a otros, ¿sí? Entonces, como dices, esas dos líneas señalan a lo que aparece cuando estoy muy mal o a lo que aparece cuando estoy muy conectado con mi esencia. Entonces, en el caso del 9, si te parece, y lo dejamos ahí, lo ponemos como ejemplo y lo ponemos ahí, cuando un 9 está muy, muy, muy descentrado, es decir, está muy en ese papel de parásito, de entregar la vida a los demás, aparece la desvalorización, aparece la sombra del eneatipo 6, la desvalorización, el miedo, las dudas. Entonces es como que estoy en la sombra de mi sombra.
Y el eneagrama lo enfoca como un ancla. Si yo me veo en esas actitudes, en ese comportamiento, que es más de otro eneatipo, echar el freno a mano y volver otra vez a la reflexión de qué es lo que quiero. O sea, como una señal de alarma. Si tú conoces cuál es la sombra Eso de tu es. eneatipo y de alguna manera te pillas en esa sombra, dices, din, 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 aquí hay algo que no está bien, vamos a Claro, frenar. Claro. Cuando lo que habla de ese camino del descentramiento es que ya no solo en mi sombra, sino cuando me estoy viendo en comportamientos que son de otro eneatipo, es como, que me he pasado mucho. Volver otra vez, y sé qué es lo que tengo que hacer, volver a mí, a qué es lo que quiero. Porque cuando vuelvo a mí, qué es lo que quiero, y aparece, no tengo que hacer nada, simplemente cuando vuelvo a mí, aparece la virtud o el lado luminoso de otro eneatipo, en este caso del 3. ¿Cuál es el 3? Que ahora lo veremos, el exitoso. Entonces, lo que te decía, cuando conecto con lo que quiero, aparece una dirección a conseguir el éxito, a conseguir el objetivo, que es característico de otro eneatipo. Pero aparece, no tengo que hacer nada. Esto no es como, ¿qué tengo que hacer? No es, ¿qué estoy viviendo? Y cómo esta información me da exactamente eso, la estructura para saber qué es lo que está pasando. Y a partir de ahí, elegir. Oye, ¿quiero seguir desconectándome de mi vida, viviendo por los demás? Porque van a aparecer estas cosas. O elijo realmente hacer ese proceso hacia adentro de qué es lo que quiero e ir a por ello. Pues entonces, me encanta. Habla esas dinámicas. Es maravilloso, ¿eh? Tener esta información es brutal. Es que ya solo, fíjate que ya te comentaba antes, digo, yo ya conozco bastante del eneagrama, pero me da la sensación de que cosas que me vas a traer hoy a mí mismo me van a llegar al fondo, ¿no? Y entonces nunca lo había visto como tú dices, como, o sea, tú tienes tu eneatipo principal, pero tienes esa sombra y esa luz. Entonces, una vez que conoces los rasgos de esa sombra y esa luz, si tú eres consciente y te observas en cada momento, dices, me estoy yendo hacia esta sombra. Entonces te das cuenta de que hay cosas que hay que cambiar porque te estás yendo. Es una bandera roja. El eneagrama habla de banderas rojas. Es decir, por aquí no. Qué bueno. No. Venga, sigue. Si te parece, pasamos a la siguiente triada, es la triada de los emocionales. Igual que los viscerales tenían que gestionar la rabia, los emocionales tienen que gestionar la vergüenza. Y son una triada que tienden mucho hacia afuera, hacia los demás. Como pasaba a los viscerales, hay dos que se les nota mucho y a otro que niega un poquito eso. Entonces, bueno, el eneatipo 2 es el ayudador, se le llama. Y es como, está orientado hacia las necesidades de los demás. Porque le cuesta mucho conectar con sus necesidades porque necesita ayudar al otro. Y esa necesidad de ayudar al otro es porque ha aprendido desde pequeño que solo es querido aquel que se entrega a los demás. Y entonces, claro, cuanto más me entrego a los demás, más me van a querer, desde esa perspectiva, desde esas gafas, ¿no? Que es lo que le dice. Entonces, ve la vida siempre con gente a la que ayudar. El problema es que esto, que en teoría es muy bonito y muy bueno, tiene también su sombra. Que es que en ese te ayudo, pero para que tú me quieras. Entonces hay una exigencia después, hay un chantaje emocional. Dime qué necesitas, pero luego agradécemelo. Cuando está en luz es maravilloso, la Madre Teresa de Calcuta. Cuando está en sombra hay un enfado también de decir, con lo que yo he hecho por ti, ¿no? Es la típica frase. Esa es la frase, ya la soltaba rápido. ¿No? Es como, yo que me entrego por ti y así me lo pagas. Como, ya no es una ayuda desinteresada o de servicio, es con un porqué. Porque no tiene amor. O sea, percibe la vida que el amor hay que ganárselo. Entonces, ¿cómo me lo gano? Ayudando a los demás. Y a veces es peligroso, porque cuando intento ayudar mucho, estoy invadiendo a esa persona. Y normalmente, ¿qué va a hacer una persona a la que le invado? Rechazarme. Y esa herida de rechazo en ellos es muy importante en esa relación con los demás. Si los demás me rechazan, ahonda mucho más en esa herida. Entonces, bueno, pues eso, tener cuidado primero, darme amor a mí mismo, y una vez que yo ya esté lleno de amor, a ese eneatipo se le va a caer el amor de los bolsillos. Lo que pasa quizás cuando comentas eso, una cosa que yo veo de gente que he conocido que tiene ese eneatipo, y nos pasa con cualquiera, ¿no? Que cuando tú dices que para ese eneatipo es clave el darse amor, yo he visto a doses diciendo, pero si a mí me gusta hacer cosas por los demás, si yo ya lo sé lo que me estás diciendo, pero es que yo quiero hacerlo, lo hago porque quiero, ¿no? Entonces como que se rechaza justamente eso que necesitas hacer, ¿no? Claro, es lo que te decía, rechazan sus necesidades, porque yo he aprendido que mis necesidades se cubren cuando me quieren.
Entonces, sí, es un proceso de reconocimiento muy potente el que tienen estos eneatipos, porque, hostia, es fuerte saber y que alguien te diga que no te quieres a ti mismo, ¿no? Porque si sí te quieres a ti mismo, es que no aparece nunca esa frase, nunca aparece el con lo que yo te doy, simplemente te lo doy, ¿por qué? Porque yo estoy lleno, simplemente me sobra. Bueno. Y entonces allí te ayudo de forma altruista. Pero si no lo hago desde ahí, es que estoy vacío. Porque pasa mucho con estas personas también, que da igual el amor que les des, nunca es suficiente. ¿Cómo llenas el vacío de una persona que no se quiere a sí misma? Es muy difícil. Joder, qué frase, ¿eh? Qué potente. Todos los eneatipos tienen frases que van a... Y lo que te digo en el trabajo, para mí experiencial, porque es importante que cuando trabajamos el eneagrama la gente lo viva y le pongas en situaciones en las que se descubra haciendo todo eso que dice que no. Entonces, claro, eso es cuando integra. Ya no sé, ya ahora sí, no sé, porque, joder, qué duro es esto. Quizás ahí es cuando se dan cuenta y es muy probable que a lo mejor no les resulte fácil cambiarlo, pero por lo menos es como ya te estás viendo y sabes lo que tienes que hacer. De ti depende si quieres contrarrestarlo o no, ¿no? Una experiencia que me viene ahora, porque cuando trabajamos esto en los retiros, claro, cualquier cosa que ocurra en un retiro y tú lo sabes bien, es como esto se utiliza, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a recoger la mesa siempre después de comer? Los dos, ¿no? Por supuesto. ¿Sabes? No todos, quizá, ¿no? Pero es muy dado a los dos. Entonces, cuando le dices cuando en ese punto de ayuda servicial, le dices, no, tú para. Empiezan como a implosionar de no puedo ayudar. No, es que no tienes que ayudar, nadie te ha pedido ayuda. Entonces, vívelo eso. Se me está ocurriendo también, y para que veas lo potente que es el eneagrama, ¿no? Que con ese conocimiento que tú tienes y con el que disponemos los que vayamos aprendiendo de ello, que tú vas a un retiro y ya casi sin que la gente te hable mucho, tú eres capaz a través de sus gestos o de ciertas cosas que dicen, tú ya estás calando a cada persona y hacia dónde tiran, ¿verdad? Casi, y cuanto más avanzo, casi desde el principio. Obviamente, si alguien te dice una frase de estas, ya sabes por dónde va, ¿no? Pero sí que, claro, desde la experiencia, pues lo vas viendo. Y no, lo que yo intento hacer en nuestros retiros es ver hacia dónde llevo a esa experiencia en confrontación con ellos. Y es que es cogerles de la mano y decirles, ven por aquí, y se van a dar cuenta, seguro. De hecho, a mí me pasó una vez en un retiro que venía una persona, había hecho formación incluso en el eneagrama, ¿no? Decía, no, yo tengo muy claro que soy un 9. Y seguro dije, bueno, yo la invitación es que te quites todo y que simplemente vivas tu experiencia. Y yo desde el principio decía cosas que yo, como eneatipo 9, no diría nunca. Y dije, no lo veo. Acabó el retiro, dijo, para mí ha sido un palo porque descubrir que soy un 6 y... Que en realidad estaba relacionado, que es lo que suele pasar también, claro. El 9 con el 6. Claro. A lo mejor es que estaba en su parte más descentrada, como decías tú, quizás. Bueno, que a veces hay mecanismos de defensa que no queremos vernos en un eneatipo y en realidad lo está. También me pasó una vez que decía una chica, de hecho, si quieres, lo retomo para ir al 3. Venga, buenísimo. Porque en una formación decía, yo no sé cuál soy, pero el que tengo claro que no es el 3, porque me dan una rabia esas personas, bueno, me da una rabia que no puedo con ellos. Entonces dije, mira, aquí hay 3 formas de ver el eneagrama. Uno, no te llama absolutamente para nada, no te toca absolutamente nada. Pues yo, mi experiencia es que ese no es. Pero hay uno, o el que te ves muy claramente, o el que rechazas violentamente. Esos dos, trabájalos porque te está removiendo algo que hay dentro. Me encanta que lo saques porque es que era una cosa que te iba a decir, que muchas veces el eneatipo que eres es justo el que más asco te da y el que más rechazas. Porque los juicios hacia nosotros mismos es jodido y porque cada eneatipo, yo antes te hablaba del parásito, para mí fue un choque llegar a decir, pues sí, me toca. Es que tú fíjate la palabra que utilizas para describirle, el parásito. Claro, es que cada uno tiene, no voy a meter aquí, yo hablo de la mía y ya está. Y si alguien, perdona si a alguien 9 le ha tocado, pero es mi experiencia personal el que decirte algo gordo a veces es lo que te hace coger impulso para decir, hostias, me va a salir de aquí, porque realmente lo ves desde ahí, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos de defensa para no decirnos cosas desagradables. Y el eneagrama, y esto es muy importante también y sí quiero dejarlo claro, porque el eneagrama no tiene ni idea de quién soy, ni de cómo ha sido mi vida, ni lo que he vivido, ni mi experiencia, ni nada. Simplemente da una información de cuál es mi tendencia en función de mi personalidad. Entonces, ¿cuándo se conoce más mi personalidad? Cuando estoy más en la sombra.
Cuando estoy más en la sombra, es como el eneagrama habla más del número. Entonces, claro, la forma de enfocar el eneatipo, la forma para mí de reconocer tu eneatipo es desde las sombras, porque es lo que realmente habla el eneagrama, ¿no? Entonces, o sea, que se me ocurre que también una buena manera de iniciarse en el eneagrama es cuando estás en la mierda, o sea, cuando estás en ese agujero, ahí es cuando te ves. Es cuando te puedes cuando más fácil te vas a ver. Cuando más fácil te vas a ver. Cuando, hostia, empiezas a leer cositas y dices, es que esto me pasa. Y me pasa porque lo estoy sufriendo, ¿vale? Entonces, te decía que retomábamos al 3. Es una persona que tiende mucho también a los demás, pero no en busca de amor, sino en busca de reconocimiento. Que es una parte de amor, pero tiene un matiz. Es que me valoren, por lo que yo no me valoro a mí mismo. Entonces, es un punto, tienden a ser muy dinámicos, tener mucha energía, conseguir las metas, pero para enseñárselas a los demás. No es tanto conseguir los éxitos, que sí, sino que la gente se entere de que yo estoy teniendo éxito, ¿no? Es como el foco a mí, verme a mí. ¿Habéis visto lo bueno que soy? ¿Habéis visto? Es como, no, dejadme a mí, que yo lo hago, ¿eh? Y siempre... ¿Esa es la frase o tienes otra mejor preparada? Sí, no sé, es como me viene el decir, es que soy el mejor, es que yo hago bien las cosas, lo estáis viendo, ¿no? Es como siempre alardeando. Igual que pasaba con Donald Trump, porque también utilizó un personaje real, que supongo que no me verá, es Cristiano Ronaldo, ¿no? Muy preocupados de la imagen, de cómo les ven los demás, de cómo a través del sacrificio consigo los éxitos, con mucha energía, muy focalizado. Ahora, eso sí, que la gente me diga que soy el mejor, pues si no me dan un premio no voy. Qué bueno. ¿No? Pues mira, os quiero simplemente con esto enseñar lo importante y lo real que es lo que él está diciendo. ¿No? Bueno, para empezar, yo soy eneatipo 3, o yo me identifico como tal, y para que veáis, o sea, considero que lo tengo bastante bien identificado y gestionado, pero el personaje que ha dado es alguien, lo siento a quien sea del Madrid y todo esto, yo detesto a Cristiano Ronaldo, pero le detesto como personalidad, es como, es que no me gusta nada. Representa todo lo que no te gusta de mí, ¿no? Representa todo lo que no me gusta de mí, y curiosamente es porque eso está en mí. Sin duda, sin duda. Y está muy bien, como en todos, hay una luz brillante, enorme, o sea, lo que ha conseguido esa persona a través del sacrificio, de enfocalizarse sobre sus metas, es maravilloso. Ahora, eso sí, valórate a ti mismo. ¿Te valoren a ti o no? Lo importante es el proceso que has conseguido, en quién te has convertido durante ese proceso para conseguir tus metas. No tanto el llegar ahí para que me reconozcan, porque si estás ahí, la frustración es constante. Y es una de las cosas que tienen que aprender a manejar. La frustración de no conseguir lo que quiero. Y no tanto por no conseguir lo que quiero, sino porque no he demostrado ser el mejor. La cantidad de energía que se gasta desde ahí. Quizá como tip en relación con lo que dices es ya no identificarte con tus resultados, ¿no? Porque claro, cuando te identificas con el resultado y 1, no sale, o 2, no te reconocen por ello o no te lo alaban, entonces tú te frustras. Entonces es más bien vivir el proceso y identificarte con quién tú te estás convirtiendo en ese proceso independientemente de lo que surja. De hecho, hay una frase que escuché, no sé, no recuerdo bien a quién, pero sí que se me quedó grabada, que el éxito no es la consecución del resultado. Se puede tener éxito sin llegar a un resultado, y lo explico en el deporte. Yo puedo tener éxito sin haber ganado. En las Olimpiadas, en un ciclo olímpico son 4 años, y hay deportistas que se preparan durante esos 4 años sabiendo que no van a ganar, sabiendo que hasta donde les da tiene una marca, y hay otra persona que tiene otra marca mejor, por ejemplo en natación o en atletismo, en el que no van a ganar. Entonces, ¿cuál es su éxito? Mejorar su marca. Ese trabajo es en qué estoy haciendo para dar lo mejor de mí mismo y mejorar, más allá de que tenga un resultado de X o no. Porque si no, caen en una frase que me viene ahora también del fin justifica los medios. Y no siempre, no siempre. Porque en sombra, estas personas tienden a poner demasiado el foco en ellos, y si tienen que pisar a alguien para ganar, lo van a pisar. Entonces son maravillosos en luz, porque son gente que realmente tiene una fuerza muy poderosa y son dignos de admiración, pero como pasaba en el 2, que se admiren ellos mismos, porque si no, van a tener una vida de mucha condena. Miserable. Dale caña al siguiente. Y luego el 4, que es el que quizás no se le ve tanto la relación con los demás porque es más introspectivo, le decimos el patito feo,
porque va buscando siempre ser especial. Pero ser especial, que ya lo es, ¿no? De hecho, en el cuento del patito feo, es un cisne. Entonces él se esmera por ser un patito y no encaja, sabiendo que ya simplemente por el hecho de ser él mismo es algo maravilloso. Entonces se focalizan mucho en qué me falta, qué tienen otros. Por eso es la tendencia a las relaciones con los demás, pero qué tienen otros que a mí me falta, aparte de la base de que a mí me falta, porque ha vivido una herida de abandono. Entonces me han abandonado literal, o sea, de forma real, o esa persona ha interpretado un abandono, porque algo me falta. Entonces, su vida es constantemente cómo encuentro mi identidad, ¿no? Y cómo me hago especial al resto. Entonces, tienden a compararse siempre. Tienden a ver siempre de, a mí no me entiendes, a mí es que, claro, es que yo las cosas las hago así, siempre buscando ser como muy outsiders, ¿no? Y muy hacia adentro. Entonces, son gente pues, que siempre te van a decir, es que no me entiendes, es que no me ves. Y son personas que tienden mucho a ser egocéntricas, a hablar. Siempre les pasan las cosas. Y es real, ¿eh? Les pasan cosas que no les pasan a nadie. Tienden mucho al dramatismo, a la exageración. Son muy emocionales. Perdona que meta un inciso ahí. Yo ahí también lo veo importante porque, fíjate, yo en el pasado he podido estar en relación con alguna persona de ese eneatipo. Y claro, si tú sabes estas cosas, eres capaz de no autoculparte por ciertas cosas. Te das cuenta que a lo mejor esa persona tiene el patrón, como tú dices, es que no me entiendes. Porque claro, tú te lo puedes llevar, decir, joder, ¿qué problema tengo? Que no entiendo a esta persona o que nada más que le hago daño o le hago tal, ¿no? Y puede tener su parte de razón, pero muchas veces es que el patrón de esa persona es tirar hacia allí y no tiene nada que ver contigo. De hecho, es lo que ocurre, porque a mí me ha pasado, ¿no? Relacionarme con cuatro y decir, si te estoy entendiendo, no, pero no me entiendes, que sí, esto, no, pero es que no ves el matiz, o sea, y es como, suelto, o sea, eso es suyo. Una de las cosas que tiene el enneagrama, para mí es fundamental empezar por uno mismo, saber qué hay dentro, pero una vez que ya estoy ahí, surge la empatía con los demás, porque si yo he entendido que tengo mi viaje, tengo mi película, tengo mis gafas y mi herida, y eso me hace actuar de una forma, otra persona tiene el suyo y le hace actuar de otra forma y no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con esa persona y cómo está viviendo la vida. Entonces, con este tipo de eneatipos es más necesario, ¿no? El tener esa empatía, porque al ser tan emocionales y ser tan dramáticos, su vida es como una montaña rusa de emociones. O te odian o te quieren. Y cuando te quieren, te odian por... Entonces, de repente, cómo se levanten, están de una forma y al rato están de otra. Es como que ya sabemos cómo funcionan las emociones, ¿no? Una emoción viene y me da energía para una determinada acción. Entonces, como ellos viven enganchados a esas emociones, son los más emocionales del enneagrama, si están felices, son muy felices, pero al rato les viene otra emoción y están tristes, muy tristes, les viene otra emoción y están muy... Entonces, viven la vida de montaña rusa. Entenderlo, bueno, no lo hago mío, como dices, ¿no? Qué bueno. Nos falta saber un personaje. Pues eso, el patito feo o cualquier persona que vaya muy hacia adentro, ¿no? Tienden a tener una vida muy traumática. Entonces hay muchos artistas. Porque es el especial y precisamente por ser especial son muy creativos. Realmente tienen una creatividad para desarrollar cosas, para ver cosas que no tenemos el resto. Entonces normalmente tienen que ver mucho con músicos, cantantes, pintores. Se nos está ocurriendo Dalí o alguno de estos. Sí, gente bueno, con vidas así muy... yo diría que cuando este eneatipo, todos, y por favor esto sí lo quiero dejar claro, que todos en la sombra tienen patrones muy inconscientes, muy, digamos, patológicos, ¿no? Cada uno. Cuando está muy, muy, muy mal, en el que vive en un mundo en el que no encaja, porque él es especial, pues si yo no encajo en este mundo, pues normalmente me despido de él. Entonces, hay mucha gente, muchos cantantes, muchos artistas que acaban suicidándose, porque no aguantan más toda esa vida interna tan emocional, tan traumática. Y el sentir que nadie le entiende también, ¿no? Como claro, nadie me entiende, ¿no? Entonces me viene pues Whitney Houston, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Qué bueno. Entonces, mucha gente que vive procesos en sombra muy, muy autodestructivos. Qué bueno, me está encantando. Pues, muchas gracias. Gracias a ti. Espero, y nos queda todavía una triada. Nos queda una triada. Los mentales.
Entonces decíamos que los viscerales tienen que gestionar la rabia, los emocionales tienen que gestionar la vergüenza, los mentales tienen que gestionar el miedo. Distintos tipos de miedo, ¿no? El miedo del eneatipo 5 es el miedo a no estar preparado, a vivir la vida como quizá un mundo hostil, no confrontativo como el 8, no desde la pelea, sino el de es que no sé cómo voy a tener que actuar ante esta situación. Entonces se refugian en el conocimiento, se refugian, si pueden se meten en una cuevita con libros para estudiar, y eso les lleva a tener una tendencia social. ¿Por qué? Porque cuando me relaciono con la gente se dan situaciones de incertidumbre y ellos no tienen mucha idea de cómo relacionarse, ¿no? Son muy teóricos, típico friki, pues Big Bang Theory, por ejemplo, ¿no? Sheldon Cooper, que están muy en el conocimiento, muy científicos, son gente que me gusta poner este ejemplo de quieren aprender a bailar y van a la biblioteca a cómo bailar en 10 pasos. Pero si quieren bailar tango, cómo bailar tango en 10 pasos. Pero va a ser muy difícil que vayan a la pista de baile a improvisar, porque eso les desconecta mucho. Entonces, desde el cariño también, son gente que en la pandemia lo pasó menos mal, digamos, ¿no? Porque no tenía que dar explicaciones de por qué no salía de casa. Además, teniendo documentales en Netflix y libros, pues seguramente lo vivirían. No estaban gozando. No sé si gozando, pero seguramente lo sufrirían menos que un 2 que no tiene contacto físico con la gente. O ¿no? Que un 7. O que un 7, luego hablaremos de él, ¿no? Entonces, claro, los 7, bueno, luego hablaremos de ellos. Pero es ese miedo a no estar preparado, ¿no? Entonces... ¿una frasecita? Cualquier cosa por ejemplo, es que el mundo está lleno de incompetentes que no saben hacer las cosas, como desprecio a la raza humana, ¿no? Porque, madre mía, es que esta gente no sabe hacer las cosas. Quizá con un punto parecido del 1, pero el 1 es porque las cosas hay que hacerlas perfectas, y en este le importa 3 narices si es perfecto o no, quiere un patrón científico que reproducir en todas las situaciones. Entonces son gente que irían perfectamente a pasar un año entero a estudiar el salmón en épocas de puesta de huevos. Y van con su cámara National Geographic y están aquí ellos solitos sin tener que compartirse con nadie. Entonces suelen tener a veces un humor muy irónico, muy iba a decir dañino, no es tanto dañino, no. Cínico quizá. Vale. Porque a veces la gente le sobra. Entonces utilizan muchas veces el humor, tienen un humor muy sarcástico, tal, como para decir, yo pírate de aquí. Claro, como para rechazarles de cierta manera, ¿no? Sí. Yo con 5 que digo, pues si es que parece que tienes ganas de que me vaya. Por ahí vas bien, pero no te lo voy a decir yo. Y si se relacionan con gente que comparte, por ejemplo, ¿no? Es que me viene a la cabeza friki y todo. Gente como ellos. La gente friki de informática o de Star Wars, que se relacionan con gente que comparten su misma inquietud. A mí me hace mucha gracia porque, claro, cuando conoces el eneagrama ya identificas a esas personas, y yo conozco mucha gente que tiran hacia el eneatipo 5, que suelen ser ingenieros informáticos, que luego también, yo no sé si esto, algo que nos contarás al final, si nos queda tiempo en la entrevista, cómo a lo mejor ciertos eneatipos pueden tener cierta tendencia a rodearse de otros, porque yo me rodeo bastante de los 5, veo que es gente que me gusta. Hay otra triada, así adelantando, que habla de los, digamos, de los resultadistas, ¿no? El 1, el 3 y el 5. Entonces comparte ese matiz de, bueno. Claro, ¿cómo no me voy si son la gente que mejor sabe hacer las cosas? Claro. Si son la gente que son súper inteligentes que me van a llevar al éxito. Dios, entonces, me encanta. Entonces un 3, normalmente coge a un 5 y le dice, a ver, dime cómo se hace esto. Claro, no, pero justo como tú dices, como los 3 nos gusta pues sacar las cosas adelante, pero además somos menos perfeccionistas. Si quieres que algo se haga bien o a lo mejor no te da tiempo a tomar cierta decisión, apóyate de un 5. O sea, el 5 ha hecho un estudio pormenorizado ya de que todo. Encima no tengo que hacer yo y optimizo mi tiempo. Y me fío de él porque sé que, vamos, este tío se ha leído 50 libros sobre esa materia. Es que es así. Claro. En un matiz también, para que veas también la profundidad que se puede, o el conocimiento que se puede llegar a través del eneagrama y de estudio de las triadas. El 1 y el 3 y el 5 son gente que a la hora de afrontar las reglas tiene una actitud con matices, ¿no? Las reglas para ellos son importantes. El 1 porque se siguen sí o sí. Si esto se hace así, es que se hace así. Las reglas son para... O sea, muy juicioso, no se salta una regla. Bueno. Si no se puede pisar el césped, me jode que pises el césped. El 5 se pasa las reglas por el forro. A él lo único que le interesa... Él tiene una mejor, seguro. A él lo único que le interesa es el resultado teórico. Y el 3
si la regla le beneficia, se la coge, y si no le beneficia, la desecha. Entonces, en todas las tiradas así que hablamos, bueno. siempre hay el que va a un lado, el que va al otro, y el que, bueno, baila un poquito. Qué guay. Y es maravilloso por eso, porque o sea, si hay alguien transgresor de las normas, son el 5 y el 4. O sea, es como... lo del 4 lo estaba viendo, sí, lo del 5, claro, pero desde enfoques totalmente diferentes, claro. Totalmente diferentes. Unos porque las normas no van para mí, y otros porque las normas, lo único importante es llegar al resultado. Bueno, dale al siguiente, que nos enrocamos. Ya lo tenemos, creo que vamos en tiempo. Sí. El 6 es el miedo por naturaleza, es el miedo que hablamos siempre del autobloqueo, ¿no? De ese miedo paralizante, porque es el miedo a tomar decisiones. También tiene una parte de estructura, quizá como el 5 que comparten ahí, pero es más hacia el qué tengo que hacer y si pasa esto, ¿no? La frase del 6 empieza con un y si, siempre, ¿no? Es como el miedo a lo que vaya a pasar. Y esto que tengo que decidir, porque hay un matiz que si te acuerdas habíamos hablado antes fuera de cámara, que es importante, necesitan tomar el control por la sensación de seguridad. Lo que yo controlo me da seguridad. Entonces son personas que tienden a delegar muy mal porque si lo hace esa persona y si lo hace mal. Entonces se les llama también el responsable y el leal, porque si ellos saben hacer algo, necesitan tomar el control para no sentirse responsables de que ha ido mal. Entonces van cogiendo, como digo yo, mochilas de otras personas. Si yo sé hacer algo, tengo la responsabilidad de hacerlo, precisamente para tomar el control, porque me da miedo a lo que vaya a pasar. Creo que sí, se ha entendido un poquito esa dinámica, ¿no? Qué bueno. Entonces es como siempre el ¿y si dejo esto y no lo hace bien y tenemos problemas? ¿Y si? Es constante. Y a veces, en esta situación se reconoce mucho, pues tengo un 6 muy cercano, que es en plan de... Y entonces, ¿me compro el vestido, el rojo o el azul? ¿Qué le voy a decir yo? Como un 9. El que tú quieras. Me encanta. Justo porque te lo iba a decir, porque decía, joder, es que el 6 y el 9 me parecen similares porque los dos, en cierta manera, no toman decisiones. El 9 porque pasa y el 6, mira, pienso cada vez que está por aquí, pienso aunque no se vea, cada vez que hay emociones viene para acá. Claro, el 9 no quiere tomar la decisión y el 6 como que es indeciso, no sabe, ¿no? Entonces, sí, imagínate, pero le encanta tomar decisiones, pero es indeciso. Conozco a un montón de parejas 6 y 9. Eso tiene que ser interminable. Vaya viajazo. Están bien porque se complementan. Uno no quiere tomar decisiones y el otro las quiere tomar todas, y hay un punto de control. Y normalmente las parejas que conozco, 9 masculino, 6 empoderante, mujer. Entonces, bueno, pues eso, te ponía el ejemplo. Bueno. ¿Cuál quieres, el rojo o el azul? No sé, me da igual, el que tú quieras. Ay, es que no me ayudas nada, pero dime uno. El azul. ¿Sí? ¿Tú crees? Voy a probar los dos, ¿qué te parece? Y vienes, ¿cuál crees que me queda mejor? No sé, que tú quieras. Sí, pero ¿no crees que este? Bueno, me voy a poner... Es como constante buscando una aprobación para no equivocarse, ¿no? Tremendo. Desde la sombra, muy cagante. De hecho, muchos 6 en sombra, como osteópata, he trabajado en camilla a personas con cervicalgias, problemas en la zona cervicodorsal, esta zona de la percha que hablo yo, que no me gusta decir nunca los 100%, pero si rascas a esas personas que tienen ese dolor, todas te van a hablar de llevo una cruz sobre los hombros, es que tengo cargas que no son mías, es que siento como una mochila, y normalmente relacionado con cargas que no son suyas. Desde esa responsabilidad de hacer, o niños, o padres a los cuidados, o en el trabajo muchísimas cosas por hacer. Claro, es que son gente que desde esa necesidad de controlarlo yo para que nada salga mal, se cargan muchísimo. ¿Se te ocurre algún personaje para este eneatipo? Sí, utilizo mucho el de, no sé si se ha visto El Señor de los Anillos, ¿sí? Frodo Bolson. Ah, Frodo. Pues no, Frodo no, el compañero, Sam Sagaz, que Frodo tiene que ir a tirar el anillo al monte no sé qué, pues yo voy y te llevo la mochila y te llevo la comida y te hago un masaje en los pies y no te preocupes que yo te acompaño. Oye, ¿y cómo podríamos diferenciar? Porque se me ocurre muy similar al 2, ¿no? El 2 es el ayudador, pues el 6 te carga la mochila y te lleva y tal, ¿cómo no confundirlo? Claro, de hecho, cuando hacemos el enneagrama, la primera cosa que les pasa a la gente, y a lo mejor gente le está pasando, es yo me reconozco en varios. Ya, no es tanto lo que hacen, sino desde dónde lo hacen. ¿Los dos ayudan? Sí, claro. ¿Los dos entregan al otro? Sí. El 2 lo hace para buscar amor y el 6 lo hace por responsabilidad. Entonces, ¿cómo los distingues? Pues porque uno es mucho más emocional, uno es mucho más empático, uno se relaciona más a la persona y el otro es mucho más mental, mucho más estructurado.
Hemos visto que uno pertenece a la teoría de las emocionales y otro responde a las mentales. Entonces, lo que hay detrás de esa ayuda es el miedo a que las cosas salgan mal, por eso te ayudo, o el que me quieras. Porque sé que si yo te ayudo, de alguna forma tú me lo vas a devolver. A veces lo veo muy sutil, porque pienso en Sam, como tú dices, y me cuesta el amor que tenía por Frodo, o se tienen que hacer las cosas bien porque si no el mundo se va al carajo. Sí, en ese caso es el personaje de hecho se le llama el leal, el compañero, el que no es un caso de yo te ayudo, sino es que yo voy contigo a donde tú quieras y me hago responsable de tus cargas. Qué bueno. Entonces, bueno, sí que hay veces, por eso, desde la parte mental del enneagrama, desde el conocimiento, los libros o todo esto que estamos hablando, está muy bien, pero como verdaderamente se integra el enneagrama, es cuando te pones, cuando haces esa experiencia o esa dinámica que te lleva a esa vivencia. Porque cuando tú vives el miedo y el 6, o sea, ¿todos tenemos miedo? Sí, todos tenemos miedo, según qué circunstancias. Pero si quieres saber lo que es el miedo de verdad, el miedo paralizante, ponte en la piel de un 6. Porque cuando conectan con ese miedo, yo te digo, ese retiro que vino, es que soy un 9. Le llegué a la experiencia, dijo, un 9 no. O sea, mi vida es todo el miedo a tomar decisiones. Y cuando llegas ahí, ya te queda muy claro. Ya no es un matiz sutil. Qué maravilla. He conectado con lo que realmente hay dentro. Qué ganas, se me ocurre también ya de vivir lo que vamos a vivir en el retiro con el taller de enneagrama y ese tipo de situaciones confrontacionales que cada persona vive. Ojalá, porque además es que son muy, muy directas y realmente es como que se está pidiendo a gritos, porque en el fondo, cuando estamos mal, es como que toda nuestra esencia está queriendo liberarse. Entonces, son confrontativas, pero son muy bonitas. Muy bonitas. Reveladoras. Reveladoras, sin duda. Si te parece, acabamos con el 7. Me encanta. Estás muy en tu energía del 3. Sí, pa'lante. Muy centrado. Ya te he dicho que esa pasión que yo veo en el enneagrama va mucho conmigo también, ¿no? Y te decía esto por ya por enlazarlo, el cómo plantear a lo mejor en el retiro que vamos a hacer en febrero, el cómo plantear desde cada eneatipo, ¿no? No desde cada eneatipo, sino cómo integrar el enneagrama en la actividad. Me encanta. ¿Vale? Nos queda el 7. El 7 es el divertido, el positivo, el Peter Pan. El ejemplo de Peter Pan, de ese niño perenne, en el que, como pasaban los otros, parece que no tiene miedo. Está siempre buscando nuevas situaciones, nuevas experiencias, y además a veces, pues eso, con cosas arriesgadas incluso. Entonces, ¿cómo va a tener miedo? Claro, lo que tiene miedo es a pararse. Lo que tiene miedo es a... De hecho, la frase es, el que se para, muere. Es ese miedo más trascendental a morir, al dolor. Justo. Estaba pensando a la palabra del dolor, porque el 7, su gran miedo es ver el dolor que él lleva a la cara, pararse y verlo, ¿no? Entonces, cuando yo paro, con ese miedo, más existencial incluso, ¿no? Al final es un miedo a la muerte, ¿no? Como todos, pero ese dolor que me lleva ahí. Entonces, por ejemplo, tienden a soportar muy mal el dolor las agujas, pero sobre todo, como decíamos antes en la pandemia, a quedarse quieto, a tener la sensación de estar encerrado. Entonces, me acuerdo que hablábamos un día de la necesidad que tienen de ver el plan de huida, de ver la salida de emergencia, de ver sí, vale, voy al sitio, pero ¿qué vamos a hacer? Esto, sí, y yo me puedo ir allí si no me gusta. Es porque por ese miedo a sentir ese dolor de decir, uy, yo necesito poder irme y buscar otro tipo de emoción que me llene más. Por el miedo a sentirse atrapado, por sentir esa necesidad de estar haciendo cosas, porque igual que son con mucha energía, cuando algo les motiva, pero el trabajo repetitivo, el trabajo monótono, todo eso les conecta mucho con esa gula de vivir experiencias, de hacer cosas motivantes, porque como esté aquí, conecto con ese vacío existencial, que da mucho miedo, y no quieren, entonces necesitan huir, y viven la vida huyendo o buscando experiencias. Suelen tender mucho, y esto les pasa también a los 9, suelen tender mucho a las adicciones. El 9 para evadirse del mundo, como para no tener problemas, es las adicciones de adrenalina. Para tener nuevas emociones, ¿no?
Eso es. Entonces, Intensas. Entonces es como, dame más, dame más, dame más. Y en ese dame más, pues hasta dónde llega esa búsqueda de adrenalina, ¿no? Pues Nunca termina. Hasta que acabes haciendo salto base y en algún momento cometa un error o ese tipo de cosas. Justo cuando pones ejemplo me vienen muchos montañistas extremos, gente que hace como lo que tú has dicho, salto base, que parece que necesitas siempre una emoción más intensa hasta que eso acaba contigo, claro. Entonces, se puede confundir también en el 5 a lo mejor de que buscan hacer cosas estando libres y estando solos, sí, pero uno es para alejarse de la sociedad, digamos, de alguna forma, y el otro es para huida. Aquí estoy yo solo, aquí no, ¿sabes? No conecto con las dificultades y desde esa sensación de nada me sacia. Pues una maravilla, yo creo que... Ay, perdona, ¿faltaba algo? Sí, no sé si la frase... Dale. La frase... Yo creo que dijiste la de quien se para... sí, es verdad, pero si tienes otra, nos encantará es que escucharnos. Me viene en un retiro, para que veas hasta el punto, en un retiro había una chica que era muy 7 y fuimos a hacer una dinámica y acabamos viendo atardecer y no sé cuántos años tendría, 30 y tantos, ¿no? Se puso a llorar desconsoladamente y bueno, le había hecho ese proceso de autoconocimiento y dice, es que nunca me he parado a ver una puesta de sol y me estoy dando cuenta de la cantidad de cosas que me pierdo por estar en lo que voy a hacer más que estar presente en lo que estoy haciendo. Entonces son gente que siempre tienen otro plan. Y la frase que me venía es que tengo un amigo muy 7 que empezó con una casa y ha ido construyendo cosas, y ya me dije un día, pero tío, ¿cuándo vas a parar? ¿Y sabes lo que me contestó? Cuando me muera. Buenísima. Y se me estaba viniendo otra que a veces cuando me la dicen, para mí también es como una campanita, ¿no? Que es la de no me da la vida. Que a mí esa frase siempre me revuelve un poco las tripas, pues como, pero ¿cómo que no te da la vida? ¿Alguien te está poniendo una pistola en la cabeza para que hagas todo eso? Ellos mismos. Claro. Sus propios fantasmas dentro, en otra sombra. Entonces realmente viven con estrés. De no hacer todo lo que tengo que hacer. Me encanta. Y me ha encantado el repaso. Hacía ya un poquito un corte, más que nada, un poco por el tiempo que llevamos de la entrevista. Hemos hecho un repaso a todos los eneatipos que, aunque no lo hemos dicho al principio, pues son 9, como habéis podido ver, del 1 al 9, y se distribuyen en esas 3 triadas. Lo que ya me gustaría, para lo que nos queda un poco de entrevista, si acaso, David, es que nos explicaras un poquito cómo, así de manera superficial, cómo podemos aplicar el eneagrama en el retiro, un poco lo que vamos a hacer. Sobre todo de forma experiencial. Vamos a marcar las pinceladas de cada eneatipo, vamos a desarrollar cada eneatipo, sí, sin duda, pero sobre todo para entender o para encuadrar. Pero lo principal es poner en dificultades a la persona. Es decir, ¿qué le pondría a un 4, por ejemplo? Sin a lo mejor contarlo todo, pero a un 4 le cuesta mucho ser objetivo. Le cuesta mucho describir las cosas como son, sin adjetivos. Entonces, una experiencia que ocurre es que cuando le empiezas a quitar la emoción de la situación que está viviendo, se bloquea. Es como no saben vivir desde ahí. Entonces, claro, cuando estás viviendo eso le dices, es que se está dando cuenta en el mismo momento de decir, hostias, no sé vivir sin el drama, sin ponerle colorido a las cosas. Los matices, ¿no? Sin los matices. Ya, es que desde ahí no va. Y le llevas a esa dificultad de la objetividad, de la autodisciplina, del seguir la norma, del seguir lo que tiene. Por ejemplo, en un retiro, normalmente nos levantamos haciendo yoga. Pues el primer día bajan todos, en el segundo faltan los 4. Entonces, tampoco les gusta hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Entonces, con cada dinámica que hagamos, llevarles a ese punto de decir, ¿por qué necesitas sentirte especial? ¿Por qué necesitas? Y darse cuenta de las dificultades que tienen para ser como los demás. Es brutal. Entonces, da igual las veces que te diga que eso eres. No eres eso. Pero sí que dentro de ti tienes ese patrón que te lleva a de forma inconsciente sufrirlo. Ahora, este es el patrón. ¿Lo estás sintiendo? Sí. Ahora eliges. Me encanta. Con muchas ganas de que llegue ese momento. Un libro, David. Si queremos aprender sobre eneagrama y entender un poquito más de lo que nos ha explicado hoy, ¿qué libro nos recomiendas? A mí, yo cuando empecé a escuchar a Borja Vilaseca hablar de eneagrama me conectó mucho, porque además es divertido,
es profundo, pero con matices que es fácil leer. Entonces, para mí, encantado de conocerme de Borja Vilaseca, o cualquiera de los que tenga. Escucharle a él, la verdad es que es muy agradable. Luego, claro, en función de lo que quieras profundizar. Y para mí hay un libro que para mí es como la Biblia, se llama La sabiduría del Eneagrama. Pero también lo que te digo, en cualquier caso, mi recomendación, huir de los test. Hay gente que dice, no, yo es que hice el test y me sale... Sí. Un test vas a ir del inconsciente totalmente. Entonces, huir de eso y sí, leer, pero sobre todo experimentar. Porque desde ahí es cuando aparece la transformación. Si no, no. 100% de acuerdo, porque además estaba sintiendo lo mismo que tú dices. O sea, hay veces que este tipo de herramientas de conocimiento personal las tomamos un poco como si fuera el horóscopo, que escucha, el tema del horóscopo y de los signos del zodiaco tiene que tener una profundidad tremenda, pero a veces cuando te lo tomas como si fuera los 4 parrafitos que salen en el periódico y yo soy esto y te ponen 4 frases, y la gente a veces se toma el eneagrama como eso, ¿no? Hacen un test, responden a 4 preguntas y, pues debo de ser un 7. Y a veces también a mí me pasaba, yo empecé también con Borja Vilaseca, me encantaban sus vídeos, es súper gracioso y muy escueto y se va como a los rasgos más impactantes, pero claro, es lo que tú dices, te está faltando el experimentarlo, el leerlo y el que te duela realmente leer o experimentar sobre un eneatipo, ¿no? Siempre digo que el sufrimiento es un gran motor. Y cuando estás leyendo las cosas, pues te puede tocar. Pero cuando verdaderamente conectas con ese dolor es cuando lo experimentas. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho incidí en eso porque me gusta mucho. Dejarlo bien claro, que el eneagrama corre el riesgo de ser una herramienta de etiquetaje, una herramienta de justificación y que está fuera de eso. De hecho, siempre digo que es como un mapa, me da la información, pero si yo he ido a Berlín ya 10 veces, yo no necesito el mapa. Yo la primera vez sí, porque me enseña un poco cómo ubicarme, pero yo si he ido 10 veces a Berlín, dejo el mapa porque lo que me interesa es probar la comida, ver los sitios, ver los detalles, relacionarme con la gente. Entonces, el eneagrama es eso, es un mapa que te da una información, pero luego tienes que cogerlo con mucho cariño y tirarlo a la basura, porque no eres un número. Y decía que corres el riesgo muchas veces, cuando lo afrontas de una parte mental, de decir a las personas, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro, etiquetando, y no va por ahí. O la justicia, es que como soy un 9, no eres un 9, tío. Espabila y esa información que te haga tomar las riendas de tu vida, para la que es la clave, elegir, porque tu virtud puede estar en luz o puede estar en sombra. Tú eliges de forma consciente hacia dónde quieres llevarlo. Te iba a haber pedido un mensaje final, pero la verdad es que creo que lo has cerrado súper bien. Si tienes algo más que añadir, dale. Si no, me ha encantado tu cierre. No, que me gusta decir, sé tú mismo, el resto de papeles ya está cogido. Entonces es una cosa que enseña el eneagrama. Ya está. Esta es la información que te doy. Reconócela, abrázala, pero a partir de ahí elige ser tú mismo desde tu esencia. Qué bueno, me encanta. Ahora me dirijo a vosotros, que si habéis disfrutado tanto de la entrevista como he disfrutado yo, y supongo que David también, muchísimo, de nuestra conversación, por favor, no se os olvide darle un like al vídeo, que este tipo de cosas nos ayuda un montón. Si no os habéis suscrito, que os suscribáis al canal, que también nos ayuda a llegar a mucha más gente, si lo podéis compartir. Y nada, pues como decía, que nos vamos a ver dentro de muy poquito, en febrero, en el retiro Hombre Consciente, en el cual David, entre otros amigos y gente súper interesante, vamos a hacer unas dinámicas tremendas. Es un retiro exclusivamente para hombres y dedicado a conocerte, a abrirte y a sanar muchas de esas cosas que a lo mejor nunca le hemos dedicado el tiempo o la energía de hacerlo. Y nada, pues va a ser una experiencia tremenda y allí nos veremos para quien quiera animarse. Emplazados quedáis, ¿no? Sí, tenéis una cita y si no, nos vemos en el próximo vídeo del canal Vivo Consciente con más vídeos y entrevistas tan buenas como la de hoy. Gracias, David. Muchas gracias a ti.